embarazo y luego pues una serie de cosas que van pasando. Antes teníamos la idea de que el cerebro, bueno, pues es una cosa que es un órgano que nace con una serie de funciones y ya está. Hoy, sin embargo, la idea que la verdad es que me gusta mucho y lo digo siempre, el cerebro, el neurodesarrollo cerebral se parece mucho a un jarrón, a una especie de jarrón de barro que lo vamos moldeando a medida que va pasando nuestra vida y que tiene una forma al principio y que va variando en función de cómo van ocurriendo las cosas. Como veis, en lo que llamamos las etapas del neurodesarrollo, hay una serie de hitos o de adquisiciones que vamos teniendo en periodos concretos de la vida. Por ejemplo, el empezar a hablar, el ir al baño solos, el caminar, pues eso, yo qué sé. Por ejemplo, aquí tenemos la autonomía motora a los 3 años, el ir al baño solo, el ser autónomo, sobre esa edad ya hablar mejor. Con 10 años, un poco lo que sería la comprensión y desde la adolescencia hasta la edad adulta, lo que sería el desarrollo de la identidad personal, la personalidad, etc. Todos estos hitos del desarrollo van a verse afectados por el TDAH. Por eso nos importa mucho iniciar cuanto antes abordajes para evitar que haya dificultades en el desarrollo de estos hitos de la adquisición normal de estos hitos del desarrollo. ¿Esto tiene que ver con la medicación todo el tiempo? Para nada. Si habéis estado en contacto con la Fundación Ingada o con el neuropediatra o con cualquier otra asociación específica, veréis que los tratamientos tienen que ver, son multimodales, tienen que ver con muchísimas, es como una especie de traje a medida que hacemos alrededor del niño o del adolescente y que no tienen que ver siempre con los fármacos. De hecho, los fármacos no se dan siempre, se dan en casos más graves. Si dividiéramos el trastorno, así, lo hiciéramos así como en 3 partes, hablaríamos de que hay una parte que tiene que ver con la inatención, otra con la impulsividad y otra con la hiperactividad. Cuando hablamos de inatención, cuando hablamos de problema de atención, muchos de los, si tenéis hijos inatentos, pues muchos veréis que esto es un poco lo que pasa, ¿no? Que parece que no están escuchando cuando se les habla directamente, que están así como de las musarañas. Parece que son niños que están siempre como soñando despiertos, que olvidan y que pierden cosas muy fácilmente, que se distraen con cualquier ruido o con estímulos irrelevantes que no vienen al caso, y que normalmente los padres nos van a decir que está en todo y no está en nada, y que continuamente están cambiando lo que les llama la atención, el foco de atención. Y nunca les cuesta rematar un poco las faenas que empiezan, dejan todo a medias, o mal rematadas, o con poco cuidadosas, estas cosas. En el aula normalmente, en el cole, nos van a decir que suele pasar desapercibido y que suele ser pasivo. Lo que se va a ir viendo es que el niño no aprende al ritmo que esperaríamos que debería aprender, sino que lo que pasa es que como no son ruidosos van pasando desapercibidos. Es muy frecuente la inatención en la niñez, en las niñas, es más frecuente que en los niños. Y luego, esto lo vamos a ver mucho en personas que tienen problemas de atención, esto lo vamos a ver en todas las edades. Siempre que hay un tipo de dificultad atencional, va a haber un esfuerzo intenso por evitar, o una resistencia, si queréis mejor, por evitar realizar cualquier tarea que requiera este esfuerzo mental sostenido que implica la atención. Entonces vamos a ver los niños como una resistencia muy grande, pues por ejemplo a leer o a escribir o cualquier otra cosa que les suponga un esfuerzo mental importante. Y esto también lo vamos a ver en la edad adulta, en el TDAH adulto. Y luego, fuera de esto, por ejemplo, en personas que tienen problemas vasculares, que han tenido infartos cerebrales, o en personas mayores con deterioros cognitivos que tienen alteradas la atención, también vamos a ver que esta resistencia aparece siempre. En realidad, cuando hablamos de la atención, tenemos que hablar de 2 tipos de atención. Uno es la atención mantenida, que es por ejemplo, cuando estamos haciendo un dictado, estamos haciendo una tarea o yo que sé, deberes, cualquier cosa, pues es la capacidad de mantener nuestra atención en esa tarea todo el tiempo. Cuando tenemos problemas aquí, vamos a ver que vamos a tener dificultades para terminar la tarea, que vamos a ser más desorganizados y que nos va a costar mucho mantener el esfuerzo mental con esta resistencia
a poder desempeñar la atención. Y luego, la atención selectiva, los problemas de atención selectiva, la atención selectiva es, imaginaros la atención como una especie de foco de teatro o de un escenario, ¿no? Cuando entra el cantante y hay un foco, que es el principal, que es el que se dirige al cantante. La atención funciona así. Entonces, nuestro foco lo vamos manejando en función de lo que nos interesa y lo centramos ahí. ¿Qué pasa en el TDAH? Que en el TDAH el foco nuestro está un poco loco y está moviéndose todo el tiempo a todas partes a cosas que nos llaman la atención. Si tuviéramos un problema de atención selectiva ahora, no seríamos capaces de mantener pues, el estímulo que estamos haciendo ahora, ¿no? El estar hablando, el estar atentos a la presentación. Estaríamos pensando en el ruido que acabo de escuchar ahora, que acabo de escuchar a mis hijos, que tengo que hacer no sé qué. O sea, no nos podríamos centrar. Y vamos a ver que los problemas de la atención se van a relacionar sobre todo con la corteza prefrontal. De esto no os preocupéis porque luego pongo un dibujo y yo creo que queda ahí un poco apañado. Solo que os suene esto de prefrontal, pero... Y luego la hiperactividad e impulsividad, y con esto estamos hablando de niños ruidosos. O sea, niños súper inquietos, que van más allá del término movido. Vale, niños con incapacidad para inhibir la respuesta y tener un adecuado control de las conductas, que tienen un alto grado de movimientos que no vienen a cuento, como morder los lápices, morderse las uñas, quitar cosas, por ejemplo, desarmar juguetes, quitarle los brazos, las piernas, volver a ponerse, bueno, cosas así. Es muy frecuente que sean niños que hablan mucho, sin decir así muchas cosas, pero que suelen interrumpir conversaciones, actividades de otros, y luego inmiscuirse tanto en conversaciones ajenas como en juegos de iguales. Responden de manera precipitada y no meditada y suele ser un comportamiento que suele resultar molesto. Y ya sabéis que entre iguales eso conlleva a que los aparten. Y esto supone una serie de dificultades a nivel social. Pensad que pues entre los 6 y los 8 años, pues uno es cuando va empezando a entrenar las herramientas sociales en el colegio, a ver cómo nos hacemos amigos, qué significa ser el amigo de alguien, qué herramientas tengo que entrenar para... O sea, vamos probando cosas, ¿no? Una especie de... Tenemos una herramienta nueva y aprendemos a utilizarla. Como hemos hecho con el Zoom para poder dar esta charla, o bueno, pues con todas estas cosas que han surgido a lo largo de este año para poder dar docencia. Estos problemas también veremos que tienen que ver con la corteza prefrontal. Vale, y este es un poco el dibujo. En principio, en realidad el cerebro que tenemos, el cerebro humano, es como una especie de gran evolución de un montón de animales primitivos que han venido por detrás, o no primitivos. Entonces, el cerebro es como una especie de... A ver... aquí. Y el cerebro es como una especie de acúmulo de cerebros pequeñitos sobre los que se van desarrollando y se van poniendo capas una encima de otra, siendo el cerebro más interno, el cerebro más primitivo, que es el que compartimos con reptiles y con otros animales, y luego sobre ellos, sobre este cerebro reptiliano más primitivo, se van sumando otras capas que son los que van produciendo la evolución. El hito así como lo más de lo más del ser humano sería esta zona de aquí, que sería la última capa, que es lo que llamamos la región prefrontal. La parte más primitiva sería esta zona, ¿vale? Que es la de aquí, y como compartimos esto con otras especies, aquí vamos a ver, y va a ser el motivo por el que suelen estar los elementos que tienen que ver con lo más primario y lo más imprescindible para la supervivencia, como puede ser el apetito, el comer, el beber, la reproducción sexual y cualquier fenómeno que tiene que ver, por ejemplo, con los mecanismos de alarma, con las emociones, todo va a estar aquí. La parte prefrontal es como, no es exactamente así, pero sería como una especie de parte como más racional, que es un poco pues, ese policía o ese profesor que pone un poco de orden en pues eso, en una clase muy ruidosa, sería el profe que pone un poco en orden, pues eso, que los alumnos no se desbanden mucho y que estén más tranquilos. O, yo qué sé, pues eso, entre pues, un domador de leones, pues sería el que pone orden y que los leones estén tranquilos. Yo qué sé, cualquier ejemplo dentro de esta línea, no sé si me han quedado muy logrados los ejemplos,
pero básicamente sería esto. ¿Qué pasa en el TDAH? En el TDAH lo que se ha visto es que hay una disregulación entre esta zona y esta zona, entre la zona más primitiva y la parte más prefrontal. La parte prefrontal está como muy inmadura, esto es normal en niños muy pequeños, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, la cosa mejora. Entonces la región prefrontal nuestra pues, bueno, va creciendo, va desarrollándose y mejora. Sin embargo, en personas con TDAH se ha visto que queda más inmadura de lo normal, por lo que hay una dificultad entre el manejo de esto con la parte más emocional, más impulsiva, y eso es lo que va a producir los síntomas y sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, básicamente es esto, lo que nos va a fallar en el TDAH es el tema de que nos falla el domador de leones. Aquí hago una parada. ¿Me estáis entendiendo o me estoy enrollando? ¿Queréis que lo explique otra vez? No, para mí queda claro. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí, muchas gracias. Sí, puedes seguir, gracias. Vale, vale. Paradme sin piedad, ¿eh? En plan, esto es un rollo, o sea, quiero suicidarme, lo que sea, me decís. Vale, sí. Perdón, de hecho, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúe? Claro, sí, por favor. Claro, es que esto era para que lo participáramos mi hijo y yo juntos, pero él tuvo que salir, que es quien tiene TDAH, y me está gustando un montón la explicación que das, con lo cual la pregunta es si se puede grabar o lo van a tener grabado, o hay alguna manera de que él lo vea después esto, porque está tan sencillito. Pues, Hola. Sí, pues que digan sus. estoy yo por aquí. Sí, sí, sí. Esto se va a grabar. De hecho, ya se está grabando y se subirá a nuestra página web, la que comenté antes, ¿vale? La voy a poner ahora por el chat para que tengáis todos acceso a la página. Y está en el Sí, apartado de grupos de ayuda mutua. Pincháis ahí en el enlace y ya lo veréis una vez acabe, ¿vale? ah, genial, sí, porque para que lo vean ellos mismos yo creo que está muy bien. Eso es, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, ahora que ya lo sé, intentaré medirme y no decir tacos. Vale, sigo. Vale, entonces, bueno, si el cerebro, bueno, esto es una manera de explicarlo que me lo he inventado yo. Claro, si hay a lo mejor algún neuropsicólogo o alguien así, a lo mejor está haciendo ahora en plan, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Pero bueno, una manera de entenderme yo para poder explicarlo es que el cerebro son como una serie de redes o de estructuras, como una especie de autopistas. Pero no sería tanto como las autopistas americanas, que sabes que solo hay dos en todos los Estados Unidos y ya está, sino que sería más la autopista nuestra española, ¿no? Con 800.000 vías rápidas, un montón de accesos diferentes, bueno, nada, una cosa así más loca, más así, más con un montón de cosas. Dentro de lo que serían el cerebro y estas redes, que estarían las redes neuronales, que serían estas carreteras, las neuronas serían esos coches que van por estas redes y luego los conductores serían los neurotransmisores, que son los responsables de modular la transmisión entre neurona y neurona. Y no me lío más, ¿eh? O sea, solo es un poco que tengáis un poco la idea de qué va el rollo. Hay diferentes tipos de neuronas y hay unas neuronas que se relacionan con la corteza prefrontal y con esta zona más primitiva que decíamos antes. Vale. Entonces, ¿qué pasa en el TDAH? En el TDAH hay un problema, que es que los neurotransmisores que existen en esta vía que une lo prefrontal y la parte primitiva, que es la parte de la amígdala, esta zona más que hablábamos antes, no funciona bien. Entonces, o va a haber mucho o va a haber poco. Dos tipos de neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina. Entonces, hay un desequilibrio. Está, o no hay nada, o hay mucho, o de repente sube mucho, o sea, funciona mal. Entonces, ¿qué va a hacer la medicación? La medicación lo que va a hacer es intentar normalizar el desbalance o la disregulación de estos dos neurotransmisores. Lo que vamos a trabajar es sobre la dopamina y sobre la noradrenalina. Entonces, este es el motivo por el que utilizamos el tratamiento que utilizamos y no utilizamos cualquier otro, sino que vamos a utilizar fármacos que aumentan la noradrenalina y la dopamina en la transmisión neuronal, perdonad, en la transmisión de las neuronas que tienen que ver con esto.
¿vale? Y concretamente con estos circuitos que unen lo prefrontal con la amígdala, o con esta zona primitiva que os decía antes. El TDAH, como os decía al principio, como trastorno del neurodesarrollo que es, nos acompaña a lo largo de la vida. ¿Va a ser siempre un problema? No. De hecho, hay muchísima gente adulta que se da cuenta de que tiene rasgos de trastorno de déficit de atención, que serían rasgos que no hablaríamos de trastorno, porque se ven reflejados en sus hijos. De repente ven, yo que sé, que tienen hijos revoltosos o hijas revoltosas, o que tienen problemas de atención, o que tienen problemas en el cole, y o la persona se da cuenta de que eran así, o siempre tenemos una abuela, ¿no? Materna o paterna que nos dicen, pues tú eras igual. Entonces te das cuenta de que, pues sí, pues puede ser. Pero en realidad hemos hecho nuestra vida, no hemos tenido ningún problema, nos hemos desarrollado normal. O sea, tener rasgos, lo que os decía antes, no significa tener un trastorno. Vamos a ver que a medida que van pasando diferentes etapas vitales, el TDAH va a ir presentándose de distintas maneras. Esto es importante porque también va a afectar al tratamiento. Vamos a ver que en general, a medida que vamos de pequeños a mayores, el tema de la hiperactividad va a ir menguando, se reduce y se va a quedar como una especie de inquietud interna que se va a traducir en ansiedad en personas adultas o movimientos constantes de manos y pies. El típico rollo de la rodilla, estar ahí con la rodilla y tiqui 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 como los gaiteros, o de morderse las uñas o cosas así. Y lo que suele persistir es sobre todo el tema de la inatención. En la etapa preescolar es una etapa en la que vamos a ver niños que en principio pueden ser niños inquietos o niños movidos, pero que a veces dan señales de que puede ser algo más, que son los niños, pues eso, muy inquietos, muy impulsivos, muy agresivos en la manera de jugar. Muy agresivos no significa que peguen, sino que tienen una manera de jugar muy intensa y muy bruta, ¿no? Y es un poco más rollo destrucción. Por eso pues aquí hago así, ¿no? Es una cosa más así. Esto no significa que todos los niños que sean así, repito, luego en realidad vayan a más. Pensad que estamos en una etapa en la que todavía no está, nadie está maduro, entonces hay que esperar antes de ir más allá. Pero, por ejemplo, los profes, si están muy acostumbrados, profes que tienen muchísima experiencia, pues a lo mejor están 3 o 4 días con los niños cuando empiezan en 3, 4 años y ya son capaces de identificar el niño que les tiene pinta de este niño no entraría a la normalidad, que es lo que solemos detectar cuando tenemos mucha experiencia, ¿no? En plan de, yo no sé qué le pasa, pero algo pasa. La etapa escolar, que es la siguiente, es la típica del TDAH. Aquí sí que ya es lo más fácil, que es estos síntomas que hablamos antes de inatención, de hiperactividad y tal. La adolescencia es la etapa escolar sumado con la época así más teenager, entonces añadimos las dificultades de la adolescencia inherentes a la adolescencia, pero que hacen que sea todo un poco más complicados, porque vamos a ver que hay problemas académicos, temas de, perdonad que pone fracos, es fracaso escolar, tema de expulsiones. Hay este rollo de disconformidad con las normas, ¿no? Porque pensar que el adolescente es un periodo en el que nos estamos buscando nuestra personalidad, nuestra identificación, y eso conlleva a un poco dudar o estar cabreados con todo, pero en el caso del TDAH es mucho más llamativo y es más difícil. Y la baja autoestima, ¿no? El sentir que no valemos, el que no somos capaces, que tenemos errores, que no somos capaces de prosperar, conlleva un problema de autoestima muy importante. Y acordaros que tanto en niños como en adolescentes, la baja autoestima no siempre se traduce en tristeza. De hecho, se suele traducir lo más frecuente en irritabilidad, agresividad o quejas, aquí no lo pongo, pero quejas de cansancio o de síntomas así más físicos. Y luego también, como por el tema de la impulsividad y de la hiperactividad, hay más riesgo de consumo de sustancias, tener más accidentes o embarazos no deseados. El tema del abuso de sustancias es uno de los temas que a mí siempre me gusta incidir porque es un problema gravísimo que vemos todos los días en las consultas, que muchísimas adolescentes empiezan consumiendo, bueno, tabaco es una desgracia, pero luego cannabis, por ejemplo, o alcohol es muy frecuente, empeora la situación muchísimo, tanto a nivel familiar como a nivel de rendimiento escolar o de relación con relaciones sociales, y dificulta todo por mil. Entonces, si hay una de las cosas en las que me gustaría hacer ahí como hincapié es el tema del consumo de tóxicos
intentar siempre buscar estrategias para tener esto controlado, porque es de las cosas que dificultan muchísimo más todo lo que venga después. La época adulta. Una personalidad, una persona adulta que puede haber tenido datos de TDAH a lo largo de la infancia y de la adolescencia, pero llega a la edad adulto vivo y más o menos normal, no tiene ningún problema de nada. ¿Cuándo vamos a notar síntomas de TDAH o rasgos de TDAH? Cuando nos encontremos más nerviosos, por ejemplo. Yo soy muy inatento, ¿no? Entonces, yo puedo tener un funcionamiento más o menos bueno, pero si estoy en un momento de muchísima más tensión laboral, si tengo una mayor exigencia a nivel de trabajo, si estoy más estresado, voy a estar más inatento, voy a dejar muchas más cosas sin hacer, voy a procrastinar más, que no sé si sabéis lo que es, pero es esto de ir dejando de hacer las cosas hasta que tengo tanta presión que tengo que hacerlo como sea, y todas estas cosas que nos pasan a los inatentos. Y luego, hay el TDAH del adulto, pensar que el rasgos de TDAH se mantiene a veces hasta más de 2/3. Pero bueno, en 1/3 diríamos que es donde se mantiene la parte así como más grave, que suelen ser los que tienen lo que llamamos comorbilidades, que son las complicaciones. Entonces van a aparecer la ansiedad, que es súper frecuente, la labilidad afectiva. La labilidad afectiva tiene que ver os lo traduzco, tiene que ver con las dificultades a nivel emocional. Son personas que tienen muchos problemas para regular sus emociones. Entonces pasan de estar muy enfadadas a estar muy tristes, a estar muy contentas, sin ningún filtro, ¿no? Es un poco que van para arriba, para abajo, como una montaña rusa, y que tienen estas presiones emocionales muy intensas. Y luego también se relaciona con la depresión, acordaros de esta baja autoestima mantenida en el tiempo. Y luego, los casos más graves tienen lo que llamamos los trastornos de personalidad, asociado o no con el trastorno por uso de sustancias, que es esto lo que pongo de TUS, TUS. Los trastornos de personalidad son problemas de forma de ser que causan un gran sufrimiento tanto a... Bueno, si escucháis a mi hija hablar, por favor avísame también, que le digo que por favor nos deja ahí un ratito, porque al estar en casa es un poco... Los trastornos de personalidad, os decía que son personalidades que producen mucho sufrimiento a la persona, formas de ser, y producen mucho sufrimiento a las personas que conviven con ella. Estas son las comorbilidades que aparecen en el TDAH y que, bueno, a lo mejor muchos podéis tener... Ya estoy, perdón, perdona. Las comorbilidades son esas complicaciones que aparecen a lo largo del TDAH y que pueden suponer un problema y que las cosas vayan a peor. El más temible y el más frecuente que cuentan los profesores y que cuentan también, por desgracia, los padres, es el trastorno negacionista desafiante, que son los niños que tienen, mal hablado, ¿Se oye muy bajito? Lo subo. ¿Vale? Que se oye, que tienen, bueno, lo que llamamos las perrenchas, ¿no? Que tienen esas rabietas muy intensas, que sin una cosa tan justificada como para que tengan ese nivel de intensidad, que están echando un pulso continuamente, tanto en clase como en casa, para hacer las cosas y que tienen conductas así retadoras mantenidas. Otras de las comorbilidades más importantes tienen que ver con los problemas de estado de ánimo, el trastorno bipolar y, bueno, el tema del TOC, pero bueno, quizás el que sea más así, bueno, sería este. Y luego otra comorbilidad también se desarrolla con los trastornos del aprendizaje, como la dislexia o la discalculia, los problemas para el cálculo, pero sobre todo tienen que ver con la dislexia. Cuando hablamos de tratamientos, lo que os decía al principio, primero tenemos la idea de que si estamos queriendo tratar a un niño, estamos solo pensando en que queremos que saque mejores notas y que el niño esté tranquilo, que no nos dé la lata, ni en casa ni en el colegio. Y en realidad, hombre, interesa que mejore el rendimiento académico, pero porque pensar que lo que queremos es que sean autónomos y que bueno, que puedan tener un desarrollo óptimo, pero no es el estándar, o sea, no es lo que buscamos en realidad con el tratamiento, sino que sería
algo que pasa con el tratamiento. En realidad lo que buscamos es un abordaje muy amplio y que va a abarcar las necesidades del niño, las dificultades del niño y esas comorbilidades de lo que hablábamos antes. Entonces aquí vamos a poner al niño en el medio y alrededor de él vamos a estar los profesionales de la salud, los padres y el cole, y entre todos pues vamos a ver cuáles son las dificultades y las necesidades del niño para buscar la mejor manera posible de que se encuentren bien. Para tratar el TDAH vamos a tener que tratar la clínica y las comorbilidades si existen. Bueno, esto es un poco lo que os decía, ¿no? Hay que hacer un plan individualizado, que es como un traje a medida, imaginaros que somos como un sastre, para que adaptarnos a los síntomas del TDAH, a las comorbilidades, a la limitación funcional que tiene el niño o la persona, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares, a cualquier nivel, el impacto académico y así poder establecer una serie de objetivos terapéuticos concretos y qué herramienta vamos a utilizar para los diferentes objetivos. Va a ser fundamental, yo sé que esto no pasa siempre, pero bueno, va a ser fundamental coordinar lo que sería la visión de los padres, con la visión del profesional sanitario y con la visión de los educadores. Yo sé que esto sería como lo ideal, muchas veces pasa, pero muchas otras no pasa. Y falla un poco la comunicación y el feedback entre estos tres elementos. Bueno, yo siempre pienso, soy de estas personas positivas y, por ejemplo, desde la Fundación de Ingada se trabaja mucho tanto con docentes como con padres, como con profesionales sanitarios y una de las cosas que, bueno, que siempre pensamos es que pueden mejorar las cosas y el futuro será mucho mejor pues gracias a esto, ¿no? A buscar la coordinación entre los diferentes. A nivel de objetivos sintomáticos, lo que vamos, como os decía antes, es tratar los síntomas, ¿no? De inatención, de hiperactividad y de impulsividad que van a generar problemas de conducta. Vamos a tratar los problemas emocionales que se relacionan con todo esto y los problemas de aprendizaje y los problemas académicos. Y vamos a ver que todo está interrelacionado y que es más difícil es más complejo todo. Disculpadme un segundillo, perdonad, que es que un segundillo solo. Perdonad. Nada, sigo. Entonces, a nivel de tratamientos, tendríamos el tratamiento de las diferentes opciones, tendríamos el tratamiento psicofarmacológico, el tratamiento psicoterapéutico y luego el abordaje psicopedagógico, la psicoeducación tanto para padres como para educadores y luego lo que sería el apoyo centrado en el paciente, que sería en el niño, en el adolescente o en el adulto. El éxito, la clave del éxito sería trabajar con todos estos elementos según el momento de la persona, dando más relevancia a uno o a otro según el momento en el que estamos. Y la clave un poco ganadora va a ser, pues eso, trabajar con una terapia combinada y una intervención multimodal, multidisciplinar, bueno, como le queráis llamar, pero bueno, básicamente en equipo. Ya entrando un poco más en el tema de fármacos, no sé si queréis preguntarme antes de entrar así en temas de fármacos se le oye, pero no, este no se le oye mucho. Yo estaba ahí con las niñas ahí en el oído. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora antes de entrar en fármacos o así que queréis preguntar? No, yo lo tengo claro. Yo tengo una duda sobre lo que comentabas del colegio. Decías que estáis trabajando con educadores. ¿Es fácil que los colegios se involucren en esta parte de psicosocial? Porque yo tengo un hijo de 15 años con TDAH y no veo que haya una gran labor por parte del colegio a la hora de involucrarse. Pues mira, estamos, o sea, un poco, claro, al ir pasando los años voy teniendo una imagen un poco más tal. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que normalmente, bueno, depende mucho del cole.
Y bueno, que nadie se enfade, por favor, pero en principio a nivel de primaria y de infantil, la verdad es que los profes suelen estar bastante más, hasta ahora, en lo que yo he visto, con mucha más preocupación que quizás los de secundaria, en mi experiencia. A lo mejor ahora esto lo oye alguien y se siente molesto. Pero Precisamente eso es lo que hemos visto, que hasta primaria, bueno, pues había una cierta implicación, pero en secundaria parece que todo se deriva a la parte conductual cuando los padres de TDAH sabemos que no es así. Parece que no entienden que hay una parte fisiológica. sí, eso es una de las cosas así que hemos visto. También nos pasa, o también he visto que pasa mucho, o sea, a medida que van avanzando las etapas educativas, la situación empeora, porque, por ejemplo, en la universidad ya es complicado y también nos pasa en FP. O sea, muchos padres, por ejemplo, que tengo adolescentes que están en FP, pues tienen así problemas con estos temas porque es que lo de FP ya es un mundo totalmente nuevo, es que parece que le estás hablando pues, de una cosa, pues, no sé, algo que no, algo mágico. Desde Ingada, claro, yo hablo desde Ingada, que es de mi experiencia. Desde Ingada se hace formación en los centros de formación de profesorado a nivel de Galicia. Y ya desde hace varios años, y la verdad es que van viniendo muchos profesores, y bueno, yo creo que esto pues, es cuestión de ir insistiendo y de que vaya calando, pero bueno, tenemos la misma impresión blanca. Pero bueno, a ver, también yo creo que depende un Pues poco del centro. Muchas gracias. Nada. yo la verdad tengo 2 niños con TDAH y estoy más contenta con el instituto que con el colegio. Se involucran más en el instituto de lo que hacen caso en el colegio. Nada, ahí la clave es, bueno, la suerte de dar con un centro y con un docente, porque al final los docentes, claro, pensad en la parte esta de la baja autoestima del niño, depende mucho de saber motivarlo, saber sacar, eh, darle paciencia, porque muchas veces bueno, es muy frustrante, ¿no? Entonces, el saber motivar es muy difícil. Entonces, dar con docentes así buenos es una suerte, es una suerte. Y claro, no en todos los sitios es igual, muchísimo menos, solo faltaba. Y esperamos que cada vez sea mejor. O sea bueno, que fantástico. Sin embargo, a través del decreto de la Xunta de Necesidades Especiales se supone que deberían de dar ese apoyo, por lo menos en todos los ciclos educativos obligatorios. ¿Hay alguna forma, no digo de presionar al colegio, porque yo creo que hay que coordinarse con él, no presionarlo, pero hay alguna forma de que precisamente esto, no sé, se lleve un poco más a la visión general, que nos escuchen, porque no somos pocos los que estamos en esta situación? Bueno, yo normalmente lo que veo que se suelen hacer son reuniones así con profesores y luego hay un protocolo que está en la Xunta sobre necesidades especiales en niños con TDAH o niños con TEA y hasta donde yo sé, pues eso, a través de informes y de reuniones sí que se intenta siempre. Hombre, la verdad es que al final, a base de insistir, yo sí veo que se saca adelante, incluso en la universidad. Tengo alumnos que han tenido, pensar que, por ejemplo, por los temas con el tema de horarios y con el Concerta, o con cualquier otro metilfenidato que les hace más efecto por la mañana. En la universidad tienen turnos de mañana y de tarde, entonces hay gente que está en el grupo de tarde. Bueno, pues si haces un informe conforme el niño o la niña, bueno, el niño o la niña no, que ya son mayores, pero bueno, que los chicos tienen TDAH y que funciona mejor por la mañana, sí que hacen el esfuerzo de cambiar. Y también he visto como algo nuevo que están haciendo son un poco la adaptación a los exámenes, el poder dar más tiempo, el que puedan estar, les exigen lo mismo, pero de una manera que ellos son más capaces de contestar. Normalmente con tiempo o con unas preguntas más claras, pero preguntando lo mismo, sin que nadie regala nada, quiero decir, pero una manera de que sea más fácil de procesarlo y de que puedan mostrar un poco pues, todo el esfuerzo del estudio que han llevado. Al final, las personas con TDAH tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder sacar un buen rendimiento. Yo creo que en ese sentido, en el FP, porque mi hijo está en FP, es aún un poco peor que la universidad. Yo te dije, el FP, eso ha sido como una especie como que les aterrizó ahora el Ahí hay TDAH. muchísima incomprensión. O sea, es gente que está estudiando, que está enseñando talleres puros y duros, o sea,
en el sector laboral, pues muy mecanizado, ¿no? Muy de mecánica, de oficios manuales y demás, y la calidad de las personas se nota, es decir, me refiero a calidad en cuanto al sentido que tienen de este tipo de trastornos, ¿no? La calidad de pedagogos, no son precisamente pedagogos. Ellos Sí. su manejo de la enseñanza es pura y duramente en el oficio que están enseñando, ¿no? Y luego ya la cuestión pedagógica se les queda muy fuera. De por sí ya en secundaria se batalla, luego ya bachilleres también, pero aquí ya, como decía usted, es otro mundo. Yo estoy batallando muchísimo. Sí, no, a medida bueno, que la situación se va haciendo así, bueno, va como subiendo, sí, o sea, veo que hay que estar como más encima. Pero bueno, también os digo, Pero una batalla espantosa, ¿eh? Además, incluso lo han tomado al revés, o sea, yo presenté documentación y todo para que le dieran precisamente más tiempo para entregar trabajo y hacer exámenes, porque es que es imposible, no llega al ritmo que le piden. Y no es porque el chico cuando aprende no sepa no llegue al conocimiento que le piden, simplemente es que no da hecho al ritmo que le dejan los trabajos. Y el director se comprometió a que eso sí que lo podían hacer. Llevamos una semana que presentamos toda la documentación y yo es que creo que incluso lo veo más atareado que nunca. No sé si provocó el efecto contrario en estos profesores. claro, ahí ni idea. Pero bueno, yo te digo que, claro, que hay gente, claro, que tiene interés, otros que menos, ya es muy variable, porque es lo que dices tú, que tiene mucho que ver con artes, oficios concretos, entonces no están acostumbrados a adaptar ese rollo a personas con ciertas diferencias en la manera de poder aprender, que pueden aprender Sí, sí, igual, pero para nada, necesitan... están totalmente desinformados. Mm. Y aparte es que ni siquiera veo que les interese. Bueno, eso también sabes qué pasa, es la resistencia a los cambios y a aprender Sí, cosas nuevas. Bueno, nada, nada, esto es cuestión de tiempo, pico y pala y a ver. sí, el Bueno, problema es que los chicos no tienen ese tiempo, ¿sabe? pues nada, así que antes de seguir, vamos a entrar en el maravilloso mundo de los fármacos. Bueno, si Sí, queréis empiezo con lo de los fármacos y luego os hago preguntas a ver de qué fármacos conocéis y qué fármacos os suenan. A ver, entonces, a ver, me quedé. Aquí. Vale, el tema de los psicofármacos a nivel del TDAH. Hasta 1970, en España, la psiquiatría infantil tenía una orientación que era predominantemente psicodinámica. Bueno, yo no sé si sabes lo que es el tema de la psicodinamia, pero bueno, tiene que ver con el psicoanálisis y tiene que ver con el análisis de los problemas y un poco fomentar que la persona sea capaz de resolver sus propios conflictos desde, pues eso, como enlazando así ideas. Esto adaptado a niños. Entonces era otra manera, vamos. Bueno, no os imaginéis a un niño en un diván y el médico detrás, sino tiene una formación de psicodinamia, pero en realidad buscaban otras cosas, eso, en plan, bueno, el rollo conductual, cómo es la figura del padre con respecto al niño, bueno, cosas así diferentes. El desarrollo de instrumentos de evaluación que permiten comparar los cambios de la psicopatología de la persona antes y después del tratamiento, así como la mejora en el conocimiento de los fármacos y el aumento de la investigación a nivel de fármacos, pues ha hecho posible que en realidad se vea que es posible utilizar psicofármacos en la infancia y en la adolescencia. Cosas así importantes. Lo que llamamos la farmacocinética. La farmacocinética habla de un poco de cómo metabolizan y cómo se eliminan y cómo se absorben los fármacos en el cuerpo. En el tema de los niños, vamos a ver que los niños van a necesitar dosis más grandes para poder metabolizar un fármaco y se van a tener que ajustar al peso. Os pongo un ejemplo, el Dalsi. El Dalsi es el ibuprofeno. Como sabéis, en niños, en adolescentes no, pero en niños hasta una edad determinada o hasta un peso determinado, el Dalsi lo damos por peso. En base al peso damos tanto Dalsi. Igual que la piretal o otros fármacos o los antibióticos. A partir de una edad ya no se da por peso, porque si se diera por peso, imaginaros la cantidad de Dalsi que tendríamos que tomar nosotros, la cantidad de ibuprofeno, 3 botes. Y en realidad
más allá de 400 o 600 miligramos no necesitamos. O sea que los niños tenemos que adaptarnos al peso porque metabolizan todo de manera diferente, cualquier fármaco. Y luego en la farmacodinamia lo que se ha visto es que a partir de los 3 años, la farmacodinamia, que es un poco el comportamiento de lo que sería del fármaco en el cuerpo, es muy similar al del adulto. ¿Eso significa que con 3 años podemos tratar a niños? No, pero que a nivel de farmacodinamia sí que sería similar, pero no tiene nada que ver. O sea, en el sentido de tratamientos y tal, no se empieza a tratar hasta que pasan 6 años. Cuando yo quiero empezar a hacer un tratamiento, no podemos empezar a hacer un tratamiento al tuntún. Tenemos que conocer tanto el niño, el adolescente como el adulto, tenemos que conocer la historia y saber un poco, conocer un poco las necesidades del niño, los problemas que hay, para poder saber con qué vamos a tratar y qué vamos a hacer. Entonces, dentro de conocer un poco las necesidades del niño está conocer la historia clínica del niño. Entonces, tenemos que saber los hitos del desarrollo, que era lo que os decía antes, cuando empieza a caminar, cuando empieza a andar. Es muy frecuente el retraso en la adquisición del habla, por ejemplo. Si ha tenido enfermedades de interés o no. En los casos de adolescentes, no tanto niños, si hay consumo de tóxicos o no. Acordaros que esto es muy importante. Hacer una exploración física en la que se tomen las constantes. Constantes es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, perdona. Y bueno, luego lo que pasa es que también se toma el peso. Los antecedentes familiares, si en la familia hay algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, es muy frecuente, acordaros el tema del TDAH o cualquier otro tipo de enfermedad. La historia social es muy importante porque acordaros que somos seres biopsicosociales, o sea que tenemos una parte que tiene que ver con lo biológico, con el cuerpo, una parte que tiene que ver con lo psicológico y una parte que tiene que ver con lo ambiental. Y luego también una serie de pruebas complementarias que pueden ser necesarias o no de apoyo, como pueden ser cuestionarios, test, analíticas o pruebas de imagen. El tratamiento psicofarmacológico lo vamos a tener presente, va a ser nuestra primera lección cuando, bueno, no hay una contraindicación, ¿vale? O sea, se puede medicar al niño y vamos a medicar a un niño que tenga un TDAH grave con un impacto funcional secundario al TDAH en lo que sería la esfera del aprendizaje escolar, a nivel de relación familiar o interpersonal, o sea, la relación con iguales, y a nivel de adaptación social en general. Pero es un impacto funcional grave. Quiero decir que un niño que tiene dificultades en estas esferas va a tener que llevar medicación. No, solo llevaría medicación si es un impacto grave o moderado grave o que vemos que cada vez es más grave. Quiero decir, luego todo esto se valora siempre en su contexto. No todos los niños son iguales, no todas las familias son iguales, no todos los colegios son iguales. Quiero decir, cada niño es un mundo y en esto, pues más que nada. Vale, aquí es donde os voy aquí para un momento y me gustaría que me dijerais qué fármacos conocéis que tienen que ver con el TDAH. El Concerta. El Concerta, ¿vale? ¿Alguno más? El Equasin, el Estratera, muy bien. ¿Os suena alguno más? El Elvanse, mítico. ¿Alguno más? Muy bien, bueno, casi todos. ¿No? Vale. ¿El Medikinet os suena? No me suena a mí. Ese no. Bueno, es parecido, ahora lo veremos, es parecido a todos estos que habéis dicho, menos el Stratera. Y luego el Intunif, ¿os suena? Este. Sí, ¿no? Este es uno de los últimos que ha salido que va muy bien. Vale, pues nada, pues ahora vamos a hablar un poco de fármacos, pero desde un poco sin echar así un rollo, sino más bien explicando un poco desde lo que hemos aprendido de para qué nos sirven y qué buscamos. Entonces, volviendo a la presentación,
En principio, vamos a decir que tenemos dos grandes grupos de fármacos para el TDAH. Tenemos los fármacos estimulantes y los que no son estimulantes. Dentro de los estimulantes tenemos el metilfenidato, el típico, ¿vale? Que es el Concerta, el Equasim, todos estos que habéis dicho. La lisdexanfetamina, que es el Elvanse, que también ya conocéis. Y dentro de los no estimulantes tendríamos la tomoxetina, que es el Estratera, que también habéis comentado, y la guanfacina, que es el Intuniv, que cada vez está cogiendo más vuelo. Como os decía antes, el criterio de edad para empezar a medicar en casos graves no es rígido, pero normalmente antes de los 6 años es raro. Aunque en casos muy graves, que a lo mejor no tienen que ver tanto con el TDAH, sino que, por desgracia, algún trastorno neurológico muy grave o algún tipo de discapacidad intelectual grave que se asocia con estos síndromes genéticos así graves, a veces, por desgracia, hay que empezar antes, pero es la excepción de la norma. Antes de elegir un fármaco, esto lo hacemos siempre con todo el mundo, ¿eh? Tenemos como en la cabeza, pues hacemos como una especie de revisión de perfil, ¿no? De cuáles son, si hay comorbilidades psiquiátricas o no, qué efectos secundarios, qué facilidad hay o no de toma del tratamiento, potencial abuso, qué es lo que quieren los padres, porque bueno, aquí acordaros, hago un inciso, en temas de niños y adolescentes, vosotros sois los que decidís el consenso. Al final, con el niño, a partir de los 14, 15 años, vais a tener en cuenta lo que opina el niño, y a partir de los 18, él es dueño y soberano, ¿no? Pero en niños, los padres siempre se van a ver en la decisión de si tengo que medicar, no tengo que medicar, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Bueno, este proceso que van pasando todos los padres, ¿no? Que es un proceso que va desde el momento en el que vemos que nuestro hijo, por desgracia, tiene dificultades, cómo vamos gestionando que tenga dificultades, cómo le vamos poniendo un nombre, cómo vamos buscando que esté bien. Bueno, todo este camino que muchos estáis recorriendo o habéis recorrido, que es largo y que, bueno, esto lo sabe que lo pasa, y vosotros toméis la decisión de tomar el tratamiento o que tome el tratamiento o no en base de la máxima información que tenéis, porque la verdad es que todos buscamos la máxima información posible, efectos secundarios, lo comentamos con varios médicos, bueno, es normal. Antes de empezar con un tratamiento, sobre todo con estos, es importante lo que os decía antes, la historia clínica y en concreto lo que tenga que ver con el corazón. Si existen antecedentes familiares de problemas cardiológicos hablo de estructurales, o sea, tener el corazón mal por algo, no estarían indicados la mayor parte de estos fármacos. Entonces tenemos que tenerlo claro. Y luego también lo que os decía, se hace un registro de las constantes, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y luego el peso y la talla. Y luego vamos a ver qué tratamiento nos va a ir mejor o peor en función del contexto, o sea, la escuela, la familia, lo graves que son los síntomas y si hay comorbilidades asociadas o no. Por ejemplo, lo que os dije, soy muy pesado, el consumo de drogas. Si hay consumo de drogas, va a ir todo un poco peor. Esto ya os lo dije, los dos tipos que hay de tratamientos. Vale, dentro de los tratamientos con estimulantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los estimulantes? Aumentamos la dopamina y la noradrenalina en el córtex prefrontal. Acordaros, el córtex prefrontal es la parte que está delante del cerebro, que es la que regula, es esa parte como racional, que regula lo emocional y que lo regula a través de estos neurotransmisores. Lo que vamos a hacer es aumentarlo. Este es el tratamiento, así como el típico, que se suele utilizar tanto en niños como adolescentes como en adultos, sobre todo ahora. Bueno, tiene un perfil de seguridad muy bueno y vamos a ver que hay tres tipos. El metilfenidato, que es el Rubifem, que este cada vez se utiliza menos. El de liberación prolongada, que son la mayoría, que son el Concerta, el Medikinet y el Equasim. Y luego está la lixanfetamina, que sería el Elvanse. El metilfenidato, esto nada, lo vamos a pagar, solo que os suene el nombre, ¿vale? Y que tenemos la liberación rápida, que es el Rubifem, que dura entre 2 y 4 horas, en realidad más bien tirando a 2-3, ¿vale? Y luego el metilfenidato de liberación retardada, que va a durar una serie de horas. Esto no sé si lo tengo, yo creo que lo tengo después en una gráfica. La gran diferencia entre el metilfenidato y el metilfenidato de liberación prolongada va a ser el tiempo que dura en el cuerpo. Son fármacos que duran lo que se toma. El Rubifem lo tomo una vez, dura 2 o 3 horas, deja de hacer efecto.
Los de liberación retardada, como el Mediquinet, el Equasim o el Concerta, lo tomo un día, ese día hace efecto un número determinado de horas, se acaba el efecto y se acaba tal. Entonces, si lo tomo un día no me hace efecto, si lo tomo un día no me hace efecto, si lo tomo al día siguiente sí que me hace. No es como otros fármacos, como por ejemplo los antidepresivos, que hay que tomarlos todos los días, tardan unas 3 semanas en hacer efecto y van haciendo efecto poco a poco. Esto no, esto hace efecto en el día sí o no, en función de si lo tomamos o no. La liberación prolongada la vamos a preferir siempre, siempre, siempre a la liberación corta, porque es más fácil de cumplir, se toma una pastilla al día y ya está, tiene un efecto más suave y gradual. En realidad vamos a ver que todos estos medicamentos tienen, es como que se dividen en dos, cuando lo tomamos se dividen en dos trozos. Tienen una primera parte que hacen un efecto como de liberación inmediata, con un efecto como si fuera de Rubifen, y luego el resto es como progresivamente va liberándose poquito a poco. El Rubifen se relaciona mucho con conductas de abuso y en realidad tendemos a evitarlo porque tiene una capacidad adictiva. Entonces eso no se utiliza, la verdad. O se utiliza en niños muy pequeños o se utiliza como complementos, pero siempre en ambientes muy, muy, muy controlados, en los que hay una supervisión por los padres. Bueno, la verdad es que tendemos a evitarlo y sobre todo a partir de la adolescencia. La desventaja principal de los metilfenidatos de liberación prolongada, si habéis tenido que comprar alguno, es que son caros. Y el nuevo, el Elvanse, es muy caro. La vida media es un poco lo que nos va a diferenciar a uno de otros. Vale, es esto. El Concerta, que es, bueno, hasta que salió el Elvanse era como el que utilizábamos más, dura 12 horas. El Equasim dura 8 y el Mediquinet dura 8. La única diferencia es esta parte de lo que hay, la parte de liberación inmediata, que es esta parte pequeñita, que es la que hace efecto al principio, y luego la liberación posterior. Entonces vemos que el Equasim y el Mediquinet duran los dos 8 horas, pero el Mediquinet tiene un efecto como más Rubifen que el Equasim. Entonces, en función del interés, en función de las horas de clase, de cuando tenga más carga lectiva, nos interesa más, menos, es variable. Esto es lo que os decía, que claro, nos adaptamos a las necesidades del niño. Con el tratamiento lo que esperamos es que mejore la clínica del TDAH y que haya un efecto positivo sobre la autoestima, que haya una mayor motivación, que mejoren los procesos cognitivos dentro de lo que va el rendimiento académico y sobre todo el aprendizaje. El nivel de obediencia, los niños están más tranquilos, pero más tranquilos bien, no, o sea, están más tranquilos porque están más tranquilos, pero no drogados. El efecto así sedativo y parado es un efecto secundario que es dosis dependiente y que a veces es un motivo para suspenderlo. La intensidad de las conductas, en niños que tienen conductas muy intensas, la comunicación es más tranquila, la interacción es mejor y la adaptación social, que es muy importante, mejora mucho. Al estar más tranquilo, pues los niños vuelven a integrarte en sus juegos, bueno, te integras otra vez en la parte social que es tan, tan importante. Y luego, bueno, estoy ya hablando como padre, la importancia de tener pues, un ambiente en casa tranquilo, la situación no tiene nada que ver, no hay un ambiente crispado, bueno, nada, o sea, nada que ver, la noche y el día. ¿Funciona siempre? Veremos que por desgracia no. El 65-75% de las personas en tratamiento van a responder, el otro porcentaje no. Vamos a ver que esto, si no vamos a la primera, si trabajamos en una, probamos con otro tratamiento estimulante, sí que sube la tasa de respuestas hasta un 80 o un 90%, si no va a la primera, en la segunda puede ir, pero lo habitual es que haya, en definitiva, al final, un 30% de casos que no va, ¿vale? Entonces, eso, pero que no va porque o no hace efecto o tiene una serie de efectos secundarios que impiden que el niño pueda seguir tomando. Y entonces, pues nada. Ahora hablaremos de los efectos secundarios, que esas de estas cosas que, bueno, que a los padres siempre interesa y a los médicos también, y que también es bueno que transmitamos a los profesores, o bueno, nosotros en las charlas a profesores también lo decimos porque, claro, los profesores son los que ven el efecto principal del fármaco en clase y entonces son los que ven si va o no va. Entonces, antes de meternos en los efectos secundarios, esta es una de las preguntas que suele hacer todo el mundo en un determinado momento. Si estamos dando anfetas a nuestros hijos, si es lo mismo
el metilfenidato que una anfetamina. La respuesta formal es que no. De hecho, tienen estructuras diferentes y los mecanismos de acción son diferentes, pero sí se parecen en cosas. Por ejemplo, si veis aquí en este cuadro, esto es lo que hace una anfetamina. La anfetamina aumenta la liberación de los neurotransmisores, inhibe la recaptación de neurotransmisores. Recaptación es en lo que serían las conexiones neuronales, en esas carreteras que hablábamos al principio de todo. Hay una especie de mecanismo que es como una especie de sumidero. Cuando hay muchísimos neurotransmisores, hay como una especie de alcantarilla por el que se desagua el exceso de neurotransmisores. ¿Qué hacen las anfetaminas? Tapar esa alcantarilla. Entonces todavía hay más neurotransmisores, porque no se eliminan, sino que aún encima se sintetizan mucho y no se eliminan. Y luego las anfetaminas además inhiben una enzima que se encarga de eliminar estos neurotransmisores. Entonces, por 3 vías diferentes van a aumentar mucho la noradrenalina y la dopamina. Y luego veremos que lo hace de una manera muy rápida y muy intensa. El metilfenidato lo que va a hacer es solo tapar ese sumidero, tapar esa alcantarilla, pero no aumenta la liberación de dopamina o de noradrenalina y no inhibe la MAO, no inhibe la monoamina oxidasa. Entonces, como veis, aunque comparten un mecanismo de acción, en realidad en el resto son diferentes y a nivel de estructura también. Esto es otro ejemplo para explicaros que es diferente. Una anfetamina o un psicoestimulante como puede ser la cocaína va a ocupar el 50% de los receptores de estas neuronas que hacen que sintetizan noradrenalina y dopamina de una manera rápida, produciendo un efecto euforizante y de refuerzo. El metilfenidato de liberación prolongada va a ocupar también un porcentaje alto, más del 50% de estos receptores, pero lo va a hacer lento y de manera duradera. Entonces, ni va a haber euforia, ni va a haber lo que sería lo que llamamos el refuerzo. Y se va a utilizar para el TDAH. Y luego, otro que pongo aquí, pero que no vamos a hablar de hoy, entonces a lo mejor no ha sido buena idea ponerlo, es un antidepresivo que también actúa sobre estos receptores, pero lo hace en menos del 50%, también lo hace de manera lenta y duradera, y tiene un efecto antidepresivo, que es el bupropión y que es el ontrilo de Cintabar, que es un antidepresivo que se inventó para dejar de fumar, pero que hemos visto que funciona súper bien en el TDAH del adulto y para muchas más cosas. Yo la verdad es que esto lo utilizo un montón. Entonces, acordaros que tiene mecanismos de defensa, madre mía, mecanismos de acción que son más intensos, más fuertes, que hacen un efecto de manera rápida, y el metilfenidato tiene un efecto más lento, más duradero y tiene menos mecanismos de acción, solo tiene uno. La lisdexanfetamina es el Elvanse y es como la versión 2.0 del metilfenidato. En principio se pueden dar, sabéis que se da a través del visado, y cuando no han ido bien, por ensayos con el Concerta, bueno, con un metilfenidato previo. Nada, este es el tema de la dosis, con esto nada, con esto no os lío nada, que es más liar que otra cosa. En principio, la ventaja con lo que sería el metilfenidato de liberación prolongada es que tiene todavía menos efectos secundarios, que vamos a repasar ahora, que dura un poquito más que el Concerta. El Concerta es el que más dura, que duraría en torno a 12 horas. Esto duraría un poco más. Que se pueden abrir las cápsulas, porque yo no sé si visteis, si conocéis una cápsula del Concerta habéis visto que es algo duro y que no se pueden partir ni se pueden hacer nada. Oye, se toma, es un candullo que no puedes hacer nada, que o te lo tomas o te lo tomas. Y luego es un profármaco, no es un fármaco como tal, se convierte en fármaco al introducirse en el cuerpo. La desventaja principal es el precio. Es mucho más caro que los anteriores. Por eso tiene un visado. Una de las dudas que tenemos es por qué los medicamentos nuestros en general en salud mental producen efectos secundarios. Vale, pensad que cuando queremos tratar sobre neurotransmisores y aumentarlos, lo que vamos a trabajar es sobre receptores, que es como una especie de... el fármaco sería como una especie de llave, y los receptores son como cerraduras que están en las neuronas y que abren eso y que activan una serie de neurotransmisores. Como la llave que enciende el coche.
¿Qué se ha visto en realidad? Que estas cerraduras no existen solo donde nosotros queremos que vayan, sino que van a existir en todo el cuerpo. Hay receptores para el metilfenidato, o bueno, para la noradrenalina y para la dopamina en muchísimas partes del cuerpo, como pueden ser el corazón, el tubo digestivo, el cerebro, y dentro del cerebro diferentes circuitos de donde no queremos ir. No tenemos todavía, el día de mañana seguramente consigamos fármacos que puedan ir teledirigidos a una vía cerebral en concreta, ¿no? A una carretera en concreta, a la A52, por ejemplo, y que no toquen absolutamente nada más. Pero a día de hoy todavía no podemos hacer eso. Entonces, cuando metemos un fármaco en el cuerpo estamos activando todos los receptores que sintetizan noradrenalina y dopamina. Y eso es lo que hace que aparezcan los efectos secundarios, que es que va a haber una activación en zonas del cuerpo donde no querríamos que lo hubiera. Por ejemplo, pues en lo que tiene que ver el sistema noradrenérgico, que tiene que ver con el aumento de tensión arterial o de frecuencia cardíaca. Por eso, son fármacos que pueden producir incremento en las cifras de tensión arterial. ¿Esto es un problema en niños? Normalmente no. Pero, por ejemplo, en adultos, si estamos en cifras de tensión arterial alta, ya sabéis, al llegar a los 40, la cosa empeora, pues ya estamos en cifras así como medio hipertensión, medio no. A lo mejor el poner estos medicamentos pueden hacer que entremos ya en cifras de hipertensión arterial. O en personas que se controla más la tensión arterial y que la tengan controlada con dificultad con fármacos, con esto podemos hacer que estén más descontrolados. O sea, incrementa un par de números la cifra de tensión arterial, pero si estamos hipertensos, pues es un problema. O en niños que tienen hipertensión por algún problema, pues es un problema. Los efectos secundarios, como os decía, que vamos a repasar ahora, bueno, si tenéis hijos que están con estos tratamientos, mucho seguramente ya os suelen. Todos son normalmente dosis dependientes y los vamos a ir viendo a medida que vamos ajustando los tratamientos al peso. Es raro empezar y ya de golpe que tengan pues una serie de efectos secundarios, sino que los vamos a ir viendo al ir subiendo. Los frecuentes, el tema de la disminución del apetito, esto pasa muchísimo. Normalmente el niño no tiene hambre mientras hace efecto el fármaco y eso dura 8 o 10 horas. Entonces justo coincide, imaginaros si toman la medicación a las 8 de la tarde, perdón, a las 8 de la mañana, dura 8 horas o 10 horas, pues en torno a las 6, 7 deja de hacer efecto y a las 8 tienen un hambre que se comen, lo que sea. Entonces tienen episodios como de hiperingesta para intentar como contrarrestar la pérdida de apetito de la comida. Esto tenemos que verlo porque si no ganan peso o no crecen bien, puede ser un motivo de no poder seguir tomando el tratamiento, porque acordaros que aquí lo principal es hacer un balance entre los beneficios y los contras y que esto sea una herramienta para mejorar la autonomía, mejorar la autoestima y que los niños estén bien. Si vamos a producir algo que no sea eso, no se puede dar. Puede ser frecuente. Esto aparece también en el TDAH. El tema del insomnio en el TDAH per se puede haber problemas de insomnio de conciliación. Pero en el TDAH con el metilfenidato a veces puede aparecer también. Puede aparecer un efecto rebote. Luego los dolores de cabeza que pueden aparecer pero no son tan frecuentes, así como los síntomas gastrointestinales. El incremento de frecuencia cardíaca y de tensión arterial sí que se puede ver. Por eso pedimos siempre que haya un registro, que lo hace el pediatra normalmente, o bueno, si no, se hacen en las farmacias y te traen el ticket, ¿no? de la báscula electrónica, te suele traer el ticket y lo vas dejando ahí registrado en las consultas. Y en algún caso puede dar más inquietud o nerviosismo. Esto sobre todo lo he visto en adultos. Y luego una cosa que da muy mal rollo, que es ver al niño como demasiado apagado o serio, como si fueran señores mayores. Esto da muy, muy mal rollo. Y esto es de estas cosas que pasan sobre todo en el cole, porque es cuando hace el efecto principal. Entonces, normalmente, pues el profe lo que os va a decir es eso, que encuentran al niño muy serio, como muy apagado, como muy triste. Entonces eso lo que va es a impedir que tenga una socialización normal y puede ser un motivo de retirada del fármaco. Y luego otra cosa es que el TDAH se relaciona con los tics. En general, los tics y el TDAH tienen una de estas historias conjuntas que están más o menos relacionados. A veces en un niño con TDAH el tic no es muy evidente y sin embargo al tomar la medicación sí que empiezan a hacerse súper evidentes. Y a veces son muy notorios y son muy variados y también puede ser un motivo de dejar la medicación.
En general vamos a decir que los efectos secundarios, lo que os decía, normalmente son leves. Muchísima gente toma el metilfenidato tanto niños, adolescentes como adultos y es raro sacarlo, o sea, no da mucho la lata, y lo que solemos ver es eso, que al ir subiendo la dosis es cuando pueden ser más notorios y cuando se notan más. Entonces nos quedamos con la dosis previa y normalmente no suele haber problemas. Contraindicaciones. Una muy importante. Esta. Bueno, no sé si estáis viendo el ratón que lo estoy moviendo. La psicosis. La psicosis, no sé si sabéis lo que es. Si tenéis una idea de lo que son las psicosis. ¿No? No, yo no la tengo. Ah. Un poco. Vale, los cuadros psicóticos son cuadros en los que la persona se distancia de la realidad y que tiene, por ejemplo, la idea de que le persiguen, de que le quieren hacer daño, de que le quieren envenenar, o luego hay ideas que son muy estrafalarias, ¿no? Como yo que sé, que te vienen los ovnis o que unos vecinos quieren hacerte daño y te están echando unos gases, yo que sé. De manera informal y tal, lideiras, mi persona me llama lideiras así en gallego, que no es que la persona se lo imagine, sino que ven evidentemente que está pasando eso y que ven señales por todas partes de que esto está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa en los trastornos psicóticos? Los trastornos psicóticos, como puede aparecer en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar, son trastornos que tienen que ver con el incremento de la dopamina en un área cerebral concreta. Como os decía antes, estos medicamentos aumentan la dopamina y la aumentan en todas partes. Y a veces, claro, la están aumentando en una zona que en personas ya está alta. Entonces podemos hacer que una persona que tenga trastornos psicóticos pueda volver a tenerlos, o personas que estén en riesgo lo puedan tener. Estos niños, aquí estamos hablando de niños, esto es rarísimo. Pero en adultos y adolescentes ya no tiene por qué ser tan, o sea, sigue siendo raro porque los trastornos psicóticos, por suerte, no son súper frecuentes, pero si hay un trastorno psicótico, no podemos dar estos medicamentos. Otro sería el glaucoma, que también varía más para adultos que para niños, y luego lo que os dije, cualquier cosa que tenga que ver con el corazón, arritmias, angina, cardiopatías estructurales, lo que sea, contraindican el uso de los tratamientos. Lo que hacemos normalmente es cardiólogo, con el cardiólogo pediátrico, y que nos dé su opinión, o con el cardiólogo estándar si tenemos dudas, y que nos oriente un poco. Y luego en esto de tratamiento con IMAOS es un tipo de antidepresivo que esto nada, que en Galicia no lo hay. Y luego tenemos una serie de contraindicaciones en las que tenemos que valorar el beneficio y la desventaja o el contratiempo. Los síntomas ansioso-depresivos es una contraindicación relativa. La hipertensión, lo que os dije antes, si el niño o adolescente le sube un poco la tensión, pero sigue estando en cifras normales, no pasa absolutamente nada. Tensión, a lo mejor sí. Y luego, en epilepsia también es una contraindicación relativa. En el embarazo, cada vez hay más estudios que avalan que el metilfenidato se puede dar en el embarazo, pero todavía no hay una evidencia al 100%. Bueno, nunca la voy a ver porque pensad que, claro, hacer estudios en embarazadas, bueno, pues siempre requiere una dificultad muchísimo mayor por cuestiones éticas obvias. Entonces, bueno, cada vez hay más trabajo sobre la seguridad de los psicofármacos en el embarazo, de hecho, los damos ahora, pero no todos, claro, y no todos tienen la misma evidencia. Si hay un trastorno por uso de sustancias, hay que tener muchísimo cuidado en función de lo que vayamos a dar. Acordaros el Rubifen, por ejemplo. Y luego el retraso en el crecimiento. En principio, lo que nos dice la bibliografía es que los niños que toman metilfenidato crecen más lento, pero llegan a la misma talla final esperada. Pero si vemos que no pasa eso, a lo mejor hay que valorar el retirar, porque claro, tiene que tener un desarrollo normal. Y otra de las cosas que no están aquí es lo de los tics, lo que os dije. Si el niño tiene muchísimos tics, no va a estar bien y incómodo, va a estar más agobiado todavía, entonces hay que sacarlo también. Dentro de los no estimulantes tenemos dos, el estratera y la guanfacina, o la atomoxetina, que es la estratera, y la guanfacina, que es el intonizo. La atomoxetina tiene un funcionamiento, es como una especie de antidepresivo, pero no es un antidepresivo, pero funciona como un antidepresivo. Lo que hace es ir subiendo poquito a poco la noradrenalina y la dopamina a lo largo del tiempo.
Hay que tomarlo todos los días, a diferencia de los anteriores, tienes que tomarlo todos los días y no se va haciendo efecto, no se va viendo su efecto hasta que va pasando un tiempo. Normalmente son unas 3 semanas, más o menos. Y hay que ir subiendo la dosis poquito a poco. O sea que funciona como un antidepresivo, aunque no lo es, repito. Hace exactamente lo mismo, aumenta los niveles de noradrenalina y de dopamina, igual que los otros, y a veces lo que vamos a hacer es que el estratera lo solemos dar en un perfil muy concreto de niños o adolescentes, que son los niños muy sentidos. Niños con patologías y de ansiedad o niños muy preocupados. No sé si alguno de vuestros niños es así, pero bueno, niños que están preocupados por todo, que tienen miedo de personas mayores, o sea, tienen miedos extraños, en plan, papá, y si hay un terremoto, si nos secuestran, yo qué sé, cosas así que te preguntan, que te quedas así pillado, en plan, pues estos niños muy sentidos normalmente solemos utilizar, si tenemos que utilizar un fármaco, utilizamos el estratera como primera opción porque lo suelen tolerar muy bien, no les pone más nerviosos, les suele ir bien. De efectos secundarios, bueno, son más o menos similares a los otros, quizás el tema más digestivo, sobre todo al principio, como una sensación así como de mareo de estómago y a veces un poco de náusea y de vómito. Y luego lo de la somnolencia diurna, yo no lo vi mucho, la verdad. Está como frecuente, pero yo la verdad lo vi poco y la estratera lo utilizo un montón en adultos, por ejemplo, y la verdad es que a mí no me ha dado la lata. Si va, va, y si no va, no va. Es así, es de estos que lo pones y si funciona estupendo y si no funciona, no, pero un poco más. Y esto que pongo aquí de ideación suicida es un warning que tienen todos los medicamentos que tienen un funcionamiento así como de antidepresivo, pero que en posteriores investigaciones y evidencias científicas ha quedado descartado, que no tiene nada. Y por último tenemos el Intuniv, que es la guanfacina, que lo vamos a dar, es como una especie de freno. Estos, los que a lo mejor tenéis niños que ya son mayores, pero que llevan tiempo con la medicación, es el catapresan, no sé si os suena, es la versión 2.0 del catapresan. Ahora el catapresan ya no se da, ahora lo que damos es la guanfacina. Y lo que hace es como frenar. Entonces, en niños muy impulsivos, en niños muy irritables, con muchísima agresividad, o en tics, se dan el síndrome de Tourette, la verdad es que va estupendo. ¿Qué se ha visto también en este fármaco? Que los efectos secundarios que tiene van estupendo para contrarrestar los efectos secundarios del metilfenidato o del Elvanse. Porque se ha visto que el Intuniv aumenta el apetito, da somnolencia, ¿no? Porque acordaros que frena, entonces, bueno, da así más sueño, e hipotensa. Entonces, nos va estupendo, porque lo que hace es justo lo contrario de lo que hace el Concerta o de lo que hace el Elvanse. Entonces, si en esos hay una disminución del apetito, con esto lo compensamos. Si duermen peor, con esto van a dormir mejor. Y si hay un tema de tensión elevada, nos lo va a controlar y nos lo va a normalizar. Entonces, la combinación de metilfenidato o del Elvanse con Intuniv es súper frecuente. El único fallo así que tiene es que, además del precio, ahora mismo no tiene indicación más allá de los 18 años. Pero bueno, en el momento que esto salga, nos lo autoricen, este será el típico medicamento que se utilizará un montón, porque la verdad es que como complemento va súper bien. Sobre todo en el tema de irritabilidad, bueno, muchos niños que tienen irritabilidad o agresividad, o adolescentes, veréis que lo que se da puede ser risperidona, risperdal, el jarabe, o el Abilify, lo que es el aripiprazol. Pues esto es una cosa así, pero bueno, más controlado, otro rollo. Entonces la verdad es que suele ir bastante bien. Bueno, como os he echado así un poco la chapa, así, todos los fármacos, antes de terminar, el Ritalin, ay, me he pillado, ¿ese cuál es? Espera, a ver, Ritalin. El Ritalin es el Rubifen. Este es lo que os decía, es un metilfenidato de liberación inmediata. Es el mismo que el Rubifen.
ya os digo, los fármacos los de liberación inmediata se utilizan muy poquito y cada vez menos. Yo lo utilizo, si lo utilizo, por ejemplo, lo utilizo en personas mayores que han tenido algún tipo de, bueno, cuando hay algún tipo de infarto o de lesión en la zona esta prefrontal y la persona se queda como muy parada, como muy amormada, sin ganas de hacer cosas, con mucha apatía. Entonces a veces podemos dar Concerta o podemos dar Rubifen, por ejemplo, para dar un poco de vidilla. También en pacientes con problemas oncológicos que tienen muchísima apatía por los tratamientos o por el malestar, también podemos dar metilfenidato para que tengan más vidilla. Puede ser de liberación corta o prolongada porque, claro, ahí no habría riesgo de abuso. Cosas así que me queráis preguntar de fármacos, que os hayáis quedado así con dudas o que no os quedara claro o lo que queráis. ¿Funcionarían igual estos medicamentos en niños con TEA y comorbilidad con el TDAH? Sí, sí que funcionarían igual. Antes, hasta hace unos años, no podías diagnosticar, o sea, no podías tener como un trastorno de varios trastornos del neurodesarrollo, tenías que elegir uno. Entonces, si tenías un niño con un TEA, pues es un TEA. Pero ahora ya nos permiten hacer el diagnóstico de TEA y de TDAH asociado. Entonces, el tratamiento iría igual con los matices, lo que os decía antes de lo que sería el plan de tratamiento individualizado, ¿no? Tendríamos que ver qué dificultades tiene el niño con respecto al TEA y si necesita algún tipo de abordaje diferente a nivel farmacológico o no farmacológico a nivel psicopedagógico o a nivel de psicoterapia o psicoeducación. Pero sí, en teoría funcionarían igual. Hola, mira, tenemos una duda. Tenemos un niño de 14 años que está tomando Concerta y, bueno, hay algunos amigos que dicen que a partir de los 18 años, pues los propios chavales empiezan a no querer tomarlo y tal. Entonces, en tu experiencia, más o menos, ¿lo abandonan, no? ¿Se le cambia la medicación de adultos? ¿Cómo funciona? Sí, normalmente a partir de los 18 nosotros lo recibimos, caen en nuestras zarpas pues a los 16, 17. ¿Cómo suelo hacer yo? Yo soy muy fan de promover lo que os decía antes, la autonomía. Porque al final, bueno, todos como padres lo que queremos es lo mismo para nuestros hijos, que sean autónomos, independientes y que ellos se valgan. Yo tengo muy en cuenta la opinión de la persona ya que es mayor de edad. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces lo quieren dejar. ¿Qué pasa también? Que suelen ver, por ejemplo, en la universidad, que no les va tan bien y que les cuesta. Entonces yo lo que hago es pues recordarles si puede ser una opción el retomarlo, si no puede ser una opción, si estaban mejor, si estaban peor, bueno, un poco renegociar la situación y la verdad es que tengo muchos que ellos mismos me piden mantener el Banse o el Concerta o el que sea. ¿Lo mantienen toda la vida? No, lo que os decía antes, normalmente al llegar a la edad adulta solo vamos a necesitar los tratamientos en épocas que estemos especialmente estresados. A lo mejor en temas universitarios o de estudios hay que mantenerlo más tiempo por el tema del estudio, pero luego un trabajo normal no sería necesario, salvo que haya momentos de más estrés. Entonces, normalmente el adulto con TDAH no tiene que estar tomando siempre medicación, ni mucho menos, sino que es por temporadas. Yo se lo explico así siempre y ya os digo, yo normalmente los hábitos que tengo funcionan así. No, ahora esta temporada estoy bien, no lo tomo. Luego sí, luego no. El Elvanse es hasta los 18 años, pero si tienes, si lo quieres mantener y ya tienes el visado como aceptado ya desde previo, lo puedes mantener posterior a los 18. Tenemos problemas en los que no tenían indicación y a partir de los 18 lo queremos poner. Pero si previamente estaba ya avisado, no hay problema. No, es que a mi hijo se lo han dado justamente, bueno, también lo digo por la intervención anterior, yo como madre de un chico ya de 20 años, que desde los 6 fue diagnosticado y pasó por distintos tratamientos, pues le sucedió esto, de que justo al llegar a la adolescencia, pues tuvo la etapa muy mala, de rebeldía total, y se negó en redondo ya a seguir tomando medicación. Pues sí, la psiquiatra intentó negociar con él y tal, pero no hubo manera, los profesores, ni yo, ni nadie. Entonces el chico dejó el medicamento totalmente a los 17 años, o un poquito antes quizás, y estuvo alrededor de 2, 3 años sin medicación,
pues pasando muchísimos trabajos, por supuesto, en la escuela, y al final del rotundo fracaso del primer año de la carrera técnica del FP, pues se convenció, hablando con él, ya habiendo madurado, con 20 años, de volver a medicarse. Y entonces él empieza a dar, por eso me extraño ahora ver que era a partir de los 18, porque a él tiene 20 y se lo han empezado a dar ahora. Se lo empezaron a dar ahora. Sí. Ah, pues Después no sé, de 3 años de no tener medicación, por lo que comento, la rebeldía y tal, y nada. pero lo tenía activado ya de antes, ya se lo habían aceptado. No. Bueno, a lo mejor, bueno, si lo cambiaron mejor, porque en realidad tampoco tiene mucho sentido. Si lo puedes tomar hasta los 18, o ¿por qué no vas a poder empezar a tomarlo a los 19? Quiero decir, sí es lo mismo y va igual de bien. Lo que pasa es que como es muy caro, a lo que es muy caro suelen poner problemas porque es muy caro. No, Vale, pero no es por cuestiones biológicas que no le venga ya bien o que no le haga el mismo es por efecto. cuestión de pelas, básicamente, Vale. hablando mal. Hola, una cosita. ¿Puede ser el tema de que los chavales hacia los 18, 20 años dejen de querer tomar la medicación porque hay una leyenda urbana, no sé si es verdad o no, de que baja la libido? Bueno, hasta donde yo, me he estado leyendo urbana, hasta donde yo sé el metilfenidato, no tiene por qué tener efecto con la libido. Ahora el Intunif tendría que revisarlo, el Intunif a lo mejor sí que puede tener efecto en la libido, pero el metilfenidato que yo sepa no tendría por qué. Hay medicamentos que sí, por ejemplo la risperidona, el aripiprazol, y luego los antidepresivos en general pueden tener efecto sobre la libido. Eso sí que puede ser. Y luego estaba leyendo, Nuria, nos escribías que tu hijo lleva casi 2 años sin que lo vea el neurólogo porque decidió que dándole 72 de Concerta ya estaba controlado, lo derivó a seguimiento con el pediatra, le hacen la frecuencia y no sé. Bueno, claro, ¿qué pasa? Es muy normal que estén bien con una dosis y que haya un momento en el que a ir incrementando el peso, pues se le empieza a quedar corto. Entonces una revisión siempre viene bien para poder ajustar, porque a lo mejor tienen que hacer ahí un pequeño ajuste. Porque cuando dices que no le hace ningún efecto, ¿quieres decir que vuelva a estar como estaba previamente? No sé si perdí. ¿Nuria? Vale. Sí, entonces sí, que le echen un vistazo. Te lo puede ver el neuropediatra, te lo puede ver el psiquiatra infantil también. No habría problema. Pero sí que le echen un vistazo para ajustar un poquito la dosis. A lo mejor ajustar un pelín y ya llega y está bien. Yo tengo un par de preguntas respecto a las pruebas previas a iniciar el tratamiento. Sí. Por un lado, quería saber si sería conveniente hacer pruebas de imagen PET y RMN, una para determinar si hay una epilepsia no detectada hasta ese momento, porque es una de las contraindicaciones, y segundo, si existen ya bases de datos de contraste para ver si el TDAH se puede ver en estas pruebas. Se evalúe la parte psicoconductual, por así decir. Bueno, en principio, yo estoy seguro que en unos años, Blanca, te voy a decir que sí a esta pregunta, pero ahora mismo, a día de hoy, no hay ninguna prueba de imagen que clara a nivel clínica de uso habitual. A lo mejor en investigación sí que se pueden determinar, igual que con exámenes genéticos, genes que predisponen, ¿no? Como el D3, me parece que es, genes predisponentes de TDAH, además TDAH con complicaciones. Pero a día de hoy, pruebas de imagen funcionales que nos lo diagnostiquen no hay. Una de las cosas que me dices de la epilepsia está muy bien, porque pensar que a veces los niños inatentos, los niños así que se quedan como en babia, y en realidad hay niños que no es que estén inatentos, están teniendo crisis de ausencia. Una crisis de ausencia es una crisis en la que estás hablando así de repente, te quedas como parado y no es que estés pensando nada, es que estás desconectado. Entonces, hay niños que tienen ausencias
que parece que están inatentos, pero en realidad lo que están teniendo son crisis. Eso, las pruebas de imagen las hacemos cuando existen ese tipo de sospechas. Por ejemplo, si hay una historia de epilepsia o hay algún tipo de dato que nos sugiera que puede estar pasando eso, tenemos que pedir un electroencefalograma, una prueba de imagen, hay que pedir diferentes cosas. De la misma manera que hay que hacer pues, analíticas para ver cómo tienen el tiroides u otras cosas, si sospechamos pues de algo que nos llame la atención y que digamos, uy, esto hay que estudiarlo porque esto no me parece que vaya bien. Pero en principio son siempre como pruebas de apoyo. Si vemos que existe algún tipo pues eso, de sospecha, dices, pues, hay que descartar esto porque puede ser. Lo de la inatención parece una tontería, de la misma manera que hay que hacer un cribado auditivo, porque hay un montón de niños en clase, bueno, no sé qué porcentaje hay, que en realidad parece que son inatentos, pero en realidad es que tienen problemas auditivos o tienen problemas visuales, no ven bien. Entonces no es el primero ni el último que mejoran pues, después del oculista o al otorrino. Son de estas cosas que parecen una tontería, pero que hay que descartarlas siempre porque a veces pasa. Muchas gracias. Nada. Pregunta Sansai si el uso de sustancias como cannabis y alcohol aparentemente controlados sigue siendo contraindicado para el tratamiento farmacológico de un TDAH en el adulto. Y otra pregunta, ¿el metilfenidato de liberación prolongada funciona mejor que el de corta duración por el efecto farmacológico que produce o por cuestiones funcionales como olvidarse de las tomas, etcétera? Vale, en principio, me gusta esta pregunta. El tema del consumo de tóxicos. Sobre el consumo de tóxicos en el TDAH o el consumo de tóxicos en general, hay muchísimas teorías. Una de las teorías que habla sobre el consumo es lo que llamamos la teoría de la automedicación. Esto es, que nosotros, en principio, lo que buscamos, bueno, el ser humano está hecho para sobrevivir, para la supervivencia. No estamos hechos ni para ser felices ni tristes, sino que todo lo que tenemos en la cabeza es para buscar nuestra supervivencia. Y a efectos prácticos, lo que más o menos buscamos todos es estar pues, medianamente bien. Entonces vamos a utilizar los mecanismos que conocemos o los recursos que tenemos a nuestro alcance para estar bien. El consumo de sustancias, de tóxicos, de drogas, a veces es una búsqueda del estar bien. Entonces vamos a ver muchas personas inatentas, igual que vamos a ver muchas depresiones con apatía, que buscan un aliciente, el tener como más vidilla, el estar como más activos desde el consumo, o de estimulantes o de otros consumos. Entonces, esta parte lo vamos a ver mucho en el TDAH del adulto, sobre todo en el TDAH del adulto, sin identificar, sin filiar, porque la persona busca pues, su manera de estar más o menos bien y a veces es a través del consumo de medicamentos. Y en principio contraindicado no está. Hay personas que consumen tanto cannabis como alcohol como otras cosas y que están tomando tratamientos para el TDAH. Normalmente, cuando hay un TDAH diagnosticado, se suele primero trabajar sobre lo que sería la parte de tóxicos y luego sobre el TDAH. Empezamos primero con uno y luego vamos con otro. No se suele trabajar a la vez, pero bueno, a veces sí que se da. Contraindicado como tal no estaría. Y luego el metilfenidato de liberación prolongada, lo que os decía, que funciona mejor un poco por lo que os ponía antes, porque es un efecto que va durando a lo largo del tiempo, que no funciona de golpe, sino que es lento y va poco a poco, entonces el efecto es más duradero y funciona mejor. Que sería más que la cuestión más así funcional como los olvidos de tomas, que bueno, que es más fácil tomarse una pastilla que tomarse el Rubifen varias veces al día, ¿no? Pero el efecto es muchísimo más suave, es muchísimo mejor y luego el potencial adictivo no tiene nada que ver. El Rubifen engancha mucho más, bueno, puede ser más bien controlado, no hay ningún problema. Sin controlado sí que hay problemas porque sí que he tenido pacientes o personas que han venido a la consulta y que están tomando muchísimo Rubifen porque esta sensación de subidón así que tiene porque hace efecto muy rápido, es un punch ahí muy fuerte, luego quedan un poco enganchados a eso, entonces hay que tener cuidado. Patri, me pones que tu hija tiene problemas de memoria. Es como si recitara lo que estudia al día siguiente, no se acuerda de nada. ¿Qué le podría ir bien? Claro, aquí tendríamos que ver. Esto pasa mucho, por ejemplo, también en la depresión. Normalmente, no sé si alguien, por desgracia, ha tenido algún cuadro depresivo, pero una de las quejas que vienen a veces, sobre todo señoras de 50 años o así,
es el tema del miedo de poder tener una demencia o de tener Alzheimer, o sobre todo si hemos tenido familiares que han tenido demencia o han fallecido con Alzheimer. En realidad no es tanto problema de memoria como problema de atención. La atención es lo que nos permite que grabemos la información. Si la atención funciona mal, no grabamos nada. La memoria puede estar intacta, pero yo en realidad no lo he grabado. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, nos puede pasar a todos, por ejemplo, como el inglés. Cuando estamos aprendiendo inglés y estamos viendo una peli en inglés, estamos atentos a lo que están diciendo, a entender lo que dicen, pero no estamos procesando nada porque la atención no la tenemos centrada en el contenido, sino más bien en entender lo que dicen. Entonces, al final pasa la peli. ¿De qué ha ido la peli? Pues ni idea. Y no tiene que ver con que no hayamos grabado la peli, sino que, con que nuestra atención no estaba centrada realmente de lo que iba en la peli, sino que estaba centrada en el entender. Pues esto es un poco así. Si estamos centrados en una cosa o no funciona bien nuestra atención, nuestra memoria está bien, pero no ha funcionado, no se ha grabado. Y qué dosis se manejan por kilogramo de peso. Normalmente es un miligramo por kilo. Y lo vamos aumentando hasta que, ahí ya no te puedo decir exactamente el límite de peso, pero bueno, el Concerta tenemos hasta 72, bueno, pues nada, cuando ya son mangallones, ¿no? Cuando ya están a lo mejor, bueno, cuando llegamos a 72 normalmente ya no vamos por peso, porque bueno, uno ya es un mangallón y ya, yo qué sé, 60, 65 kilos, así. En realidad se podrían dar hasta 2 miligramos por kilo por peso, pero normalmente lo hacemos con 1. Y de otros marinos tiene que estar la feliz, aunque está en el instituto, le está costando muchísimo el tema de estudios. Claro, bueno, y luego es que es... Dime, sí. Mira, antes creo oírte que dijiste que en adultos el tema de por ejemplo, la Concerta, habría que tomarla en determinadas situaciones donde haya más estrés y tal. Lo digo porque a raíz de que la psiquiatra diagnosticó a mi hijo de síndrome de, bueno, el TDAH, pues por las entrevistas que teníamos con ella y tal, le dijo a mi marido que creía que él también padecía lo mismo. Entonces empezaron a medicarlo. Lo que pasa que, bueno, la psiquiatra de la Seguridad Social no valora subirle de dosis, está como ahí estancado. Entonces, yo no sé qué procedimiento hacer, si es que le conviene hasta dejar de tomarla porque está tomando una dosis hasta inferior a la que toma nuestro hijo. Entonces, sí, bueno, quería que me ayudaras con esto. Sí, era lo que os decía, en principio, en niños nos vamos adaptando al peso, como el DALSI, sí, pero en adultos no. En adultos normalmente empezamos con la dosis más bajita y nos quedamos, pues es variable. Por ejemplo, la estratera empezamos con 40, claro, en niños empezamos con otra dosis, y llegamos hasta 80, pero no subimos más. Y en el Concerta o en el Elvan se pasa un poco igual. Empezamos con 30 y pues nos quedamos con 40, con 50. Depende un poco de si hay una respuesta o no. Pero la idea es mantenerlo temporada. O sea, mantenerlo para siempre no tiene mucho sentido porque, hombre, si uno ha llegado a ser capaz de hacer una familia, tener un trabajo, una vida más o menos bien, hombre, eso significa que tenemos las herramientas suficientes de autonomía y, hombre, quitando esos momentos puntuales de estrés que cuando tenemos sí que es cuando estamos así más pillados, el resto del tiempo normalmente no suele ser necesario. Pero bueno, habría que valorar el caso concreto de tu marido, qué sensación tiene con la medicación y todo eso. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, y lo último así, ya termino, ya no os doy más la lata. A ver, déjame que lo voy a preparar aquí. Perdona, Javier, te quería hacer una última pregunta. Es sobre cierta, bueno, en nuestro entorno social, pues tenemos algunos conocidos, algunos familiares que son del entorno sociosanitario y cuestionan mucho la medicación, ¿no? O sea, en el sentido, bueno, pues directamente te dicen que estás drogando a tu hijo. Entonces, y también vemos que los chavales también perciben, sobre todo cuando llegan a la mayoría de edad, que en su entorno también les insinúan eso mismo, ¿no? Que lo que están tomando, pues bueno, directamente utilizan la palabra anfetamina, ¿no?
no estimulante, como has dicho tú. Entonces, ¿qué consejos nos das un poco pues, para gestionar eso? Porque nos ha pasado, tienes una presión, cierta presión social, ¿no? A que le estás dando a tu hijo una droga. Bueno, este es un tema ahí que en realidad es un poco complicado porque es un tema de la sociedad tal cual está configurada ahora mismo y ahora todo el mundo es juez de la vida de los demás. Bueno, esto pasa siempre, ¿eh? Cuando tenemos hijos, todo el mundo es padre, todo el mundo es madre y todo el mundo es padre y mejor que uno, entonces todo el mundo dispone y la opinión de uno siempre es como una especie de juicio que cae sobre una losa y que si ya cuesta tomarla, bueno, primero si ya cuesta asumir que nuestro hijo tiene alguna dificultad que puede hacerle que sea más infeliz o que lo pase peor, que es nuestro obvio, ¿no? Ahí siempre. Ya todo este proceso uno llega a la conclusión de que le puede ir bien el tratamiento y luego vemos que le va bien. Yo entiendo que tener que aguantar comentarios o juicios sobre lo que estamos haciendo o no con nuestros hijos siempre es un tema que molesta. Vamos, yo lo tengo, a mí por ejemplo me podría molestar. Yo lo que veo es cómo estaría él, si él está bien o no. La cuestión del TDAH es una cuestión que tiene 1000 años en realidad, pero que haya entrado en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, no es tan frecuente, o sea, no está tan así. Yo, cuando estaba haciendo la residencia, pues una de las psiquiatras infantiles allí en Coruña no contemplaba ni siquiera que existiera el TDAH, o si existía era una cosa, un porcentaje totalmente minoritario, mínimo, y que no tenía nada que ver con la realidad de ahora. Entonces, no hace tantísimos años que yo era residente. Ahí estamos hablando, pues habrán pasado 10 o 12 años. Es que no es tanto. Entonces, muchas personas y esto nos pasa ahora, por ejemplo, con el TDAH en el adulto. El TDAH en el adulto, pues es un poco lo mismo de hace 10 años, que el TDAH en el adulto no existe. Pero si estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que nos acompaña a lo largo de la vida, ¿cómo no va a existir? Es que está ahí. Entonces, si lo encuentras y lo tratas y la persona mejora, es que está. Lo que pasa es que lo que no se conoce, no se busca y nunca se encuentra. Y si no lo conoces, siempre es más fácil quedarte en el tópico este de las anfetaminas y de las drogas y tal de los niños, que lo que es la realidad. Y que estamos hablando de un trastorno que si se trata bien, desde la psicoterapia, lo pedagógico y a veces los fármacos, pues no va a haber ningún problema. Y otras veces hay problemas muy graves que se empiezan a través de esto. Hay trastornos de personalidad gravísimos que inicialmente fueron TDAHs y que ahora es un horror, que no hay manera de levantarlos. Entonces, yo creo que ahí los padres, yo transmitirte la seguridad de que uno hace lo mejor por sus hijos y que si habéis tomado esta decisión y veis que va bien, que confiéis en vuestro criterio sobre todo y no en el criterio de otras personas que en realidad no viven el día a día con vosotros. Así que transmitirte toda la tranquilidad del mundo, que uno siempre intenta elegir lo mejor para su hijo. Eso está claro. Muchas gracias. No, nada. Vale, sí, nada, un poco eso es lo que os contestaba. Pero bueno, esto es un tema difícil que es el día a día de muchos padres que estáis peleando, pues eso, en diferentes ambientes, como me decíais antes, en el ambiente educativo o con la familia, pero bueno, esto pasa con cualquier cosa, ya entrando no tanto en los trastornos del neurodesarrollo, como a lo mejor en la salud mental, el tomar según qué medicación, pues aún tenemos los prejuicios de que si tomas algún antidepresivo es porque en realidad eres una persona débil, si estás tomando algo es porque en realidad, yo qué sé, igual que la gente que si tiene algún tipo de problema de trastorno por uso de sustancias, pues que en realidad es un perdido de la vida, que lo hace porque es un vicioso. Son todas estas ideas así sociales que son estigmas, que están ahí y que hasta que no las vives no te das cuenta de la entidad y de la importancia que tienen y del daño que pueden hacer. Vale, pues nada, ya no os lío más. Y lo último así que me gusta terminarlo, y como es la primera vez, lo voy a compartir, es compartir ahí un pensamiento. Porque, me gusta acabar siempre estas cosas con cosas así que me gustan así rollo